Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, síganos en Facebook en Pasa la Voz y dale me gusta, y también estamos en Twitter en @pasalavozDH, hoy con el hashtag #NoMásOrdóñez. El actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha generado gran controversia por sus posiciones radicales frente a temas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, así como frente a líderes políticos de izquierda, entre otras. Es por esta razón que para muchos el procurador se ha extralimitado en las funciones de su cargo, o también consideran que hay una persecución. Hoy, en Pasa la Voz, hablaremos de la Procuraduría General de la Nación y del actual Procurador Alejandro Ordóñez. Es por eso que contamos con los siguientes invitados el día de hoy. Está con nosotros Nora Picasso. Nora es abogada de la organización Parces, que es Pares en Acción y Reacción contra la Exclusión Social. Es una organización que trabaja los derechos de la comunidad LGBTI, de los trabajadores y trabajadoras sexuales y personas privadas de la libertad. Bienvenida, Nora. Gracias. También está con nosotros Alberto Yepes, es abogado, defensor de derechos humanos, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, Nora. Bueno, antes de empezar nuestra conversación, veamos qué nos dijeron las personas en las calles de Bogotá. Esta vez en nuestra sección Vox Populi les preguntamos, ¿qué opina usted sobre el Procurador General de la Nación? Salimos a las calles a preguntarle a las personas qué piensan sobre el procurador Alejandro Ordóñez. Esto fue lo que nos contaron. Siento que el procurador Ordóñez, ya que este es un espacio de derechos humanos, niega eso que nosotros concebimos llamar derechos humanos. Es un personaje bien polémico. No sabe bien cuál es el norte de su oficio. No estoy en contra de él como ser humano, pero sí en cuanto a la forma de pensar y las decisiones tan radicales que toma. Ha dejado de ejecutar cosas más importantes que el país lo necesita y se ha dedicado más a la pelea contra el gobierno. Simplemente él es un miembro más del gobierno y tiene que defender su gobierno. No me gusta ir a sacar a Petro de la alcaldía. Lo peor es que cree que tiene la razón frente a todos los eventos y todas las cuestiones del país políticas y no políticas. Alberto, vemos que hay diferentes posiciones frente a la figura del procurador y creo que es importante que le demos justamente una mirada al pasado de la Procuraduría, ¿no? ¿Cuál fue ese papel de la Procuraduría en los años 80? ¿Por qué fue tan importante en su momento? Pues el país en los años 80 tenía en la Procuraduría una institución que era un puntal de lanza contra la impunidad. Efectivamente, las procuradurías que se ejercieron en esa década fueron las que permitieron develar, por ejemplo, el fenómeno del paramilitarismo. Recordemos, por ejemplo, la gloriosa gestión del procurador Carlos Jiménez Gómez, que fue el que reveló la existencia de ese primer grupo paramilitar que fue el MAS, en el que él develó los nombres de cerca de 170 altos funcionarios del Estado, especialmente militares, que conformaban el paramilitarismo. Y que fue, digamos, una de los baluartes de la lucha, digamos, contra el involucramiento de agentes estatales en la creación de grupos paramilitares. También la Procuraduría fue esencial en la de develar crímenes de Estado, mucho más que, digamos, las instituciones judiciales. En ese momento pues no teníamos la Fiscalía, pero sí existía el Poder Judicial, y era la Procuraduría casi que la institución de avanzada en la lucha contra la impunidad, para el esclarecimiento de los grandes crímenes, para el desmonte de las estructuras criminales y para la individualización de los agentes del Estado comprometidos con graves crímenes de Estado. Por ejemplo, fue la Procuraduría quien develó el accionar criminal de la Brigada 20, la tenebrosa Brigada 20, que fue la brigada que inició la práctica sistemática de desapariciones forzadas, de asesinatos selectivos, de torturas, y que llevó también, digamos, a encausar a grandes mandos militares implicados en desapariciones forzadas.
Por ejemplo, el caso del general Álvaro Velandia, que fue destituido por la Procuraduría. Y digamos, en esa época tenía grandes procuradores, no solamente Carlos Jiménez Gómez, Carlos Mauro Hoyos, varios que tuvieron, era tan eficiente la labor de la Procuraduría que los agentes del Estado y los militares hablaban del síndrome de Procuraduría. O sea, le tenían un verdadero temor a las investigaciones de la Procuraduría. Hoy, por el contrario, piden que no los investigue la Fiscalía, sino la Procuraduría, porque saben que los van a absolver. Pero también entonces con la Constitución del 91 se quiere justamente fortalecer esa institución. Claro, es que esas buenas experiencias de los 80 llegan en el año 1991, entonces se pensó que un procurador fuerte era garantía del combate a la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Y se le dieron unos poderes exorbitantes, exagerados, que creo que fue el error de la Constitución. La Constitución del 91 le dio unos poderes que hoy, digamos, estamos padeciendo. Estamos empezando a pensar qué hacer con eso. Justamente con ese papel que se le da a la Procuraduría, Nora, hay unas potencialidades, ¿no? Sobre todo también a nivel de las regiones. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Claro, es que creo que también como este papel tan inquisitivo que ha tenido el procurador nos ha dejado como de lado, nos ha hecho olvidar que, digamos, la Procuraduría también puede servir como una herramienta como de protección y garantía de derechos humanos, ¿no? Y más como a nivel regional, porque si uno analiza como las Procuradurías regionales, uno puede como utilizar estas facultades que tiene para llegar a, digamos, problemáticas muchísimo más locales, exacto, y digamos como gente que está mucho más cercana a ciertas situaciones y que tiene como más fresco toda la situación, y entonces también nos hemos olvidado como de estos espacios de resistencia y estos espacios donde se pueden hacer también cosas buenas a través de otras cosas que se nos ha olvidado que puede hacer la Procuraduría. Bueno, pero entonces llega en este caso el procurador Ordóñez, ¿y cuál es ese viro fundamental, ese viraje fundamental que hace la Procuraduría? El giro fundamental es que el procurador se da cuenta de que no tiene controles, de que él no tiene quien lo investigue, además que puede hacerse reelegir y reelegir por aquellas personas sobre las cuales tiene una función de control. Es decir, primero intimida a los funcionarios del Congreso que él me puede investigar y destituir para hacerse también reelegir. Entonces, como no tiene controles eficientes, no tiene un juez que lo investigue, entonces él comienza a abusar, torna su credo religioso en razón de Estado. Lo que hace es cambiar la fe religiosa por un estatuto de gobierno, y cree que en Colombia todos somos feligreses de la fe que él predica, ¿sí? Y entonces se olvida la Constitución y cree que en Colombia nos regimos por el decálogo, por el catecismo, y entonces de manera selectiva empieza a aplicar poderes de manera arbitraria contra los funcionarios que a él le parezca. Bueno, ahorita vamos a profundizar en eso, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Pasa la Voz. Es hora de que conozcamos una serie de denuncias que han hecho representantes de algunos sectores sociales que se sienten perseguidos por el actual procurador. Póngale cuidado. En 2011 el procurador hizo afirmaciones falsas sobre la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, que el aborto no es un derecho, o que las campañas de educación sexual buscaban la promoción del aborto, o bien que la anticoncepción de emergencia es un abortivo. Todas estas afirmaciones confunden a las personas sobre el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, y además asustan a los funcionarios que tienen la obligación de garantizarlos por miedo a procesos disciplinarios. En ese año, 1.280 mujeres, como nunca antes, se unieron para presentar una tutela en contra del procurador, y la Corte Constitucional les dio la razón. El ejemplo más abultado del exagerado o del abuso del poder del señor Ordóñez se dio tal vez para la memoria del país y tal vez para la vergüenza nuestra, cuando hace un golpe de Estado, si se quiere, a la democracia, tratando de sacar de un plumazo al alcalde electo democráticamente. El procurador olvidó totalmente que uno de los derechos fundamentales
y el derecho que sostiene la democracia es el de elegir y ser elegido. La consecución de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia ha sido una ardua lucha legal, especialmente en la Corte Constitucional ante el vacío legislativo que ha dejado el Congreso de la República. Hemos ganado sentencias que reconocen derechos individuales, pero también a las parejas del mismo sexo, donde se nos ha reconocido como familias constitucionalmente protegidas. El Procurador General de la Nación ha sido uno de nuestros principales perseguidores, no está de acuerdo con ninguna sentencia de la Corte, ha puesto nulidades en más de 9 ocasiones a todas las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales no han sido acogidas por este tribunal, pero su pretensión es que ni siquiera en términos de reconocimiento constitucional las personas LGBT en Colombia sean ciudadanos. Nora, vimos estas denuncias y sería importante que nos contaras cómo ha sido esa persecución justamente para varios de estos sectores como la comunidad LGBTI, también como las mujeres. ¿Cómo ha sido esa persecución? Bueno, es que digamos que también la Procuraduría ha tenido un rol muy activo en cuanto a problemáticas de este tipo que ahora se denunciaron, se tratan. Entonces, por ejemplo, pensando como en lo más reciente, que fue la sentencia de la Corte en la que se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo, digamos, el procurador salió a decir que él iba a demandar la nulidad de esa sentencia porque, digamos, entre otras cosas, le parecía que eso le daba como derecho a personas no idóneas a la crianza de menores de edad, ¿no? También podemos ver, digamos, que la Procuraduría demandó el decreto que permite el cambio de sexo en la cédula sin necesidad de orden judicial ni de orden médica, y la forma en que, digamos, la demanda de la Procuraduría trató de atacar todos los frentes para tumbar el decreto, digamos, un decreto que se consideró como un gran avance en la lucha de las personas trans, y donde parece que más ha tenido como incidencia la Procuraduría también ha sido en temas de aborto, ¿no? Entonces, desde que entró el procurador en funciones, ha demandado casi todas las sentencias que han salido después de la C-355-2006, que fue la que permitió el aborto en las 3 causales. Todas las demás sentencias de tutela han demandado la nulidad, se las han negado, pero además, digamos, ha sacado directrices con información falsa, como vimos ahorita en las denuncias, en donde la Corte Constitucional obligó a la Procuraduría a rectificar la información porque consideró que era información engañosa. Y digamos también como otra serie de estrategias como impugnar una serie de circulares que la Supersalud publicó con lineamientos para diversos como funcionarios públicos de la salud, como con las buenas prácticas que debían tener cuando una mujer llegara a pedir como la interrupción voluntaria del embarazo, y el procurador demandó esas circulares excepto una, pero las demandó alegando que no tenían facultades, etcétera. Digamos, ignorando que al final del día lo que estaban tratando de hacer estas circulares era como hacer concretos estos derechos que la Corte había, digamos, como protegido a través de la C-355. Justamente Nora nos habla como de esas acciones enfocadas hacia unos sectores, pero también encontramos muchas omisiones frente a lo que debería hacer la Procuraduría, Alberto. Hay una gran desatención frente a unos temas cruciales, como es el caso de los derechos humanos. Claro. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿A qué se debe también y en qué consiste esa desatención? ¿Cuál es el balance frente a temas como parapolítica, ejecuciones extrajudiciales? Pues tristemente lo que notamos es omisiones muy grandes del procurador, sobre todo en crímenes de agentes estatales, en la que su obligación sería por lo menos abrir una investigación disciplinaria por cada uno de estos crímenes. Por el contrario, cuando el señor procurador llegó a la Procuraduría, habían reportadas cerca de 1.300 ejecuciones extrajudiciales, y lo que él hizo fue enviar esas investigaciones a las oficinas de control de las propias brigadas, mandó más de 800 y efectivamente quedaron menos de 500 ejecuciones extrajudiciales. Entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar hay más de 4.000 investigaciones, y sin embargo notamos que en la Procuraduría solamente hay 600 investigaciones por casos de ejecuciones extrajudiciales, y frente a la desaparición forzada la gestión es mucho más terrible, porque en este país se ha documentado por la Fiscalía cerca de 45.000 desapariciones forzadas, y prácticamente no hay investigaciones por desapariciones forzadas en la Procuraduría.
un informe reciente de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa menciona cómo los fallos por desapariciones forzadas desde que llegó el señor Ordóñez por casos de desaparición forzada de agentes cometidas por agentes estatales es cero, ninguna. O sea, ha omitido completamente sus funciones, es decir, ha prevaricado, ha incumplido la Constitución y se ha vuelto un encubridor de crímenes estatales. El procurador debería ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional por crímenes estatales de encubrimiento de la grave criminalidad estatal en casos como falsos positivos, como el paramilitarismo, en lo cual, digamos, su función básicamente ha sido pedir la absolución de los parapolíticos y en los procesos disciplinarios, y también pedir la absolución en los casos en que la Fiscalía ha condenado. Es decir, la Fiscalía lo que ha tenido es una labor completamente negativa frente a los derechos humanos, y los derechos humanos les hubiera ido mejor si ningún funcionario de la Procuraduría hubiera ejercido ninguna labor durante el periodo que lleva Ordóñez. Ordóñez, bueno, vamos a ir a un receso y ya regresamos. Regresamos a Pasa la Voz y es hora de que veamos nuestra píldora de derechos humanos. Conozcamos cuáles son las funciones de la Procuraduría. Hoy nos hablará Álvaro Durán Silva, abogado del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. La Procuraduría es uno de los 2 órganos de control establecidos en nuestra Constitución política. Sus funciones más importantes son, primero, vigilar por el cumplimiento de la Constitución, de las leyes y de las decisiones judiciales. En segundo lugar, garantizar la defensa de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, asegurar que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones de ley y sus funciones constitucionales, es decir, que la Procuraduría debe defender los derechos de todas y todos los ciudadanos, no solo de una parte de ellos. Les recuerdo que hoy estamos con el hashtag numeral No Más Ordóñez. Bueno, yo creo que el panorama del que hemos hablado es bastante preocupante, Alejandro y Nora, y por eso cabe preguntarse entonces qué tenemos que hacer, cuáles son esos cambios necesarios, qué se debe hacer con la Procuraduría. Mucha gente dice, como siempre, lo más folclórico es decir, acaben con eso, pero el problema no es la institución como tal, hay que hacer unos ajustes, porque como vimos es una institución que puede tener un papel protagónico, ¿no? ¿Cuáles serían esos ajustes, Alberto? Yo creo que en primer lugar hay que quitarle los poderes excesivos que tiene la Procuraduría, como la facultad de investigar a los funcionarios de elección popular. Los funcionarios de elección popular deben tener otros mecanismos, pero digamos, no un procurador que los puede investigar, instituir y decretarle la muerte política cuando les dé la gana. Como pasó con Petro, como pasó con Petro, Alonso Salazar o Piedad Córdoba, digamos que prácticamente le decretaron la muerte política. En segundo lugar, hay que impedir la reelección del procurador, porque un procurador reelegido por aquellos funcionarios a los cuales él mismo investiga puede presionarlos para efectivamente lograr que logren reelegirlo. En tercer lugar, hay que rediseñar los procesos de investigación, porque los procesos de investigación son prácticamente inquisitivos, sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de controles. Y en cuarto lugar, creo que hay que tener un juez disciplinario y penal sobre el procurador general, porque como hasta ahora es un funcionario absolutamente sin ningún tipo de control, que puede abusar y que está por encima de la ley. Un funcionario que se sienta por encima de la ley puede cometer todo tipo de abusos. Entonces creo que hay que rediseñar la Procuraduría, reduciendo controles, impidiendo la reelección, rediseñando sus procesos y sometiéndolo también a controles y a investigaciones. Claro, que haya alguien que pueda también investigarlo a él, que para él y también vigilar haya ley, claro. su acción como funcionario, que eso es también otra de las funciones que tiene la Procuraduría. ¿Qué otras experiencias nos quedarían, Nora, para no volver a repetir de pronto frente a esta experiencia? Claro, y es que creo que precisamente a lo que nos da, la reflexión a la que nos lleva como esta situación es precisamente el tema de los límites, ¿no? Y creo que estoy totalmente de acuerdo, digamos, con este tipo de cambios, sobre todo con el tema de un control sobre el controlador, ¿no? Que es como el debate de toda la vida, como uno cómo puede dejar... que controla. Exactamente, ¿no? Entonces, como eso sería una parte muy importante, y también replantearnos el perfil de la persona que esté a cargo de la Procuraduría, ¿sí? O sea, yo no sé cómo tomar en cuenta a qué tipos de instituciones
instituciones están afiliados o afiliadas, y como ver un poco más las ideologías detrás de las personas, porque aunque uno puede pararse y separar completamente lo que uno es de su acción pública, pues obviamente lo ideal sería que tampoco demos lugar a que sí, eso se pueda como salir de control, ¿no? Y también ponerla fácil y no sé, o sea, como yo creo que también hace falta como pensar en cuál es el perfil de la persona que queremos en un lugar como la Procuraduría. ¿Sí? Claro, porque en este caso particular, como lo decía también Alberto, uno no entiende si es que esta persona no ha entendido que estamos en un estado laico, por ejemplo, ¿no? Entonces esa sí sería también una cosa a tener en cuenta, y yo creo que ya de cara un poco para finalizar este programa, hay grandes retos para la Procuraduría ahorita, que se nos vienen unos posacuerdos, esperemos que así sea. ¿Cuál sería ese gran reto para ti, Alberto? Yo creo que fundamentalmente garantizar la vigencia integral de los derechos humanos, garantizar que los acuerdos que se hacen para terminación del conflicto efectivamente se hagan en favor de las víctimas y no de los victimarios, como ha venido trabajando la Procuraduría, trabajar para que efectivamente se consolide el proceso de paz y no ser una traba permanente al proceso de paz como la ha constituido el señor Ordóñez, y efectivamente poner todos los poderes del Ministerio Público en favor de consolidación de la democracia, de la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. Muy bien, Nora, muchas gracias. ¿Querías agregar algo? No, que yo creo que eso es lo que debe hacer también, como tener este papel simbólico de, digamos, integrar a todas las personas, ¿no? Independientemente de si me gusta o no me gusta lo que piensan o no piensan, o si estoy de acuerdo, si somos de religiones totalmente diferentes, digamos, para construir la paz al final del día uno necesita exactamente estar ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo los espero el próximo jueves aquí a las 6:30 en Canal Capital. Mientras tanto, los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hoy con el videoclip La canción del procurador de Dan Maozi. Hasta pronto. Dan Maozi, yeah. Inquisi Clown dice, ¿cómo? Hay que luchar por nuestros derechos. Quítate la venda de los ojos. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. El hombre no cree en sí mismo, pero sí cree en aquella farsa. ¿Qué pasa? La Biblia hay que seguir, yo no lo creo, porque cada vez que la leo dudo y menos creo. Si yo fuese presidente, hubiese permitido el aborto para que Hitler no hubiese nacido. No decide el Estado, tampoco el cura. Es decisión de la mujer, ella lo hará si está seguramente. El procurador eso no entiende. Ataca al homosexual, el que pretende, usando leyes caducadas de la religión. Pero nosotros vamos a acabar su inquisición, revolución, pueblo. Vamos a las calles ya que predomine en el mundo solo la verdad. El poeta toma el verso y lo bota. Represento Villavicencio y la ciudad de Bogotá. La duda y curiosidad conducen a la verdad. Dan Maozi representa pensante en la ciudad. La duda y curiosidad conducen a la verdad.